Sentia angoixa amb el desconegut, por al dolor, incertesa per tants canvis inesperats, disgust per coses que ja no anaven com jo volia, coses que no podia controlar. I al costat, alliberament, optimisme, positivitat i esperança davant d'un futur millor que el meu passat. Tinc ganes de parlar amb el convidat d'avui, perquè, tot i que hem viscut vides molt diferents, compartim l'experiència de cop haver-nos hagut de crear una nova vida. Hem sortit de tenir-ho tot sense saber que ho teníem i ens hem trobat a no tenir res sabent-ho. I hem començat de nou, sense voler-ho fer. I hem creat nous protocols, hàbits, motivacions. Les raons del canvi, l'hòstia que ens ha enviat la vida amb ell i amb mi, no s'assemblen gaire. Ell va passar del tot al res per un revés a nivell social i econòmic. Jo, per un revés a nivell corporal i cerebral. També són altament diferents les valoracions socials que rebem del que hem viscut i vivim cadascun de nosaltres dos. Hi ha qui, en el seu cas, només hi pot llegir un fracàs o una derrota i en el meu una superació o un èxit. Però tots dos sabem que aquest revés ha estat una oportunitat per tornar a començar. Escoltar amb profunditat, la profunditat dels seus aprenentatges és un regal que us convido a gaudir. Ell parla dels anys de dolor, de foscor, de pors i de recerca, des que va caure fins que es va aixecar, buscant el que tant ell com jo tenim ara i que intuïm que potser és la vida. Hola, soy Miguel, tengo 67 años, me voy a cumplir ahora, y soy de Rosario, de una ciudad de Argentina. Actualmente vivo en Hospitalet, aquí pegadito a Barcelona. Si hago una calle estoy en Barcelona, si hago otra estoy en Hospitalet, que es en el barrio de la Torraza, que tiene una historia, y estoy muy bien allí ahora. No, yo vivo solo y bien, tranquilo, y bueno, actualmente cobro una jubilación, no trabajo por mi edad. He tenido varios trabajos, pero bueno, el último trabajo que hice aquí en Barcelona, con un amigo montamos una pequeña distribuidora de libros infantiles y nos lo pasamos bien y nos permitía vivir con dignidad, vivir bien. Sí, he escogido este lugar porque me pareció un lugar bonito, que podíamos estar tranquilos y por su arquitectura, ¿no? Solo sé que he vivido. Y como todo el mundo, en sus circunstancias, pero es un milagro la vida, hay que aprovecharla y hay que vivirla. Todos tenemos un poco el ánima tocada, si no, no seríamos humanos, con las cosas que pasan pero sí que me considero un ánima tocada, todos tenemos un poquillo de ánima tocada. Doncs Miguel, ens has resumit una miqueta la teva vida i ens has explicat que has passat etapes de tot, com tothom. Ara ens podem centrar, podem parlar una miqueta del que parlem en aquest
capítol de tenir-ho tot a passar a no tenir res? Què vol dir viure tenint-ho tot i viure sense tenir res? Bueno, yo siempre trato de extraer y de aprender de las enseñanzas de la vida. Y esto de tenerlo todo era como que yo mucho quizá no lo valoraba, porque bueno, socialmente vivimos de una manera que damos por hecho necesidades básicas, damos por hecho ir a un cine, ir al teatro, comprar un libro. Ya no hablo de alimentarnos o de vestirnos y de todas estas cuestiones que son fundamentales para poder vivir. Cuando por alguna razón, particularmente yo tuve una depresión, que es una, no sé si llamarlo una enfermedad, pero bueno, te diagnostican. Yo por lo que me pasaba, me diagnosticaron esto y yo es como que ya lo sospechaba, medio como que ya lo sabía de que algo en mí, dentro mío, no iba bien, no sentía, no tenía ilusión por hacer cosas, me estaba como apagando anímicamente, ¿no? Y eso es algo que por un lado es muy difícil de explicar y es muy difícil de vivir. Cuando por suerte empiezas, porque todos son ciclos en la vida y todo va cambiando y todo el sufrimiento y todo el dolor, y solamente lo sabemos lo que padecemos. És veritat. Porque tú aparentemente no tienes un problema, o sea que lo llevas en el alma, ¿no? Es como anímico. Para mí particularmente fue muy difícil salir de esa situación, de volver a reencontrarme con mí mismo, de volver a tener un punto de autoestima que es esencial para todas las cosas, de sobre todo quererte. Perquè o sigui, tu, Miquel, tenies empreses, viatjaves molt, tenies una vida Sí, yo molt hacía comercio activa. exterior Sí. y formé una familia, bueno, eso fue durante un tiempo. Sí. Luego, bueno, las cosas Es van anar girant, se diguem. sí, la vida te va llevando por distintos caminos, pero en definitiva yo nunca tuve ningún problema económico, por ejemplo. Me refiero a que nunca tuve necesidades como las tuve luego, ya hablo incluso de necesidades básicas. Yo en esta última etapa de la depresión, yo me he llegado a encontrar incluso que no tenía ni a dónde ir a dormir y de pasar noches en el aeropuerto, porque por suerte no fueron muchas, y yo de esto hace ya mucho tiempo, pero me vi en una situación de que jamás me hubiese pensado que yo podía estar en esa situación, y me daba un poco como de auto, me sentía como ¿cómo puede ser de que hubiese caído tan bajo, ¿no? Sí. I no et podies ni imaginar que et podia passar a tu. Sí, y sin embargo, a mí lo que me mantuvo un poco, como un poco lo que comentaba antes, el cable a tierra mío era un poco el hecho de estar, de que siempre fui inquieto culturalmente, de que me gustase mucho el cine, de ir al teatro, que yo todo eso ya lo tenía como vetado por la falta de recursos. Entonces, cuando por ahí algún amigo me decía, bueno, mira, quédate con algo de dinero, o esto o aquello, pues me iba a lo mejor a un teatro, o me iba al cine, yo lo invertía en algo que me pudiese
sacar un poco de esa situación de estar permanentemente sintiéndome mal y sintiéndome... Yo era un poco como que me olvidaba medio como que me curaba de lo que sentía y de lo que me passava. No? Perquè quan estàs en una depressió com de veritat com la teva, més enllà del que pots haver llegit, que has llegit molt i tot això, què sents i què has perdut? ¿Qué pasa en una depresión? Lo peor que le puede pasar a una persona es perder la ilusión. La ilusión es el motor de la lucha para salir adelante ante las contingencias de la vida. O sea, la vida muchas veces te pone en situaciones difíciles, sí, en la que tú tienes que resolver un problema de salud, un problema familiar, o un problema incluso afectivo, ¿no? Una separación, una pérdida. Y ahí es cuando se ve la fortaleza de cada uno y los recursos de cada uno, las herramientas de cada uno para poder salir de esa situación difícil. Y bueno, lo que pasa que claro, la pérdida de la ilusión es como que esas armas, esas herramientas pierden efectividad ante la circunstancia que estás viviendo, sí, ¿no? Que es una circunstancia, sí, difícil. Pero lo importante de todo esto, de lo que yo quiero recalcar, es que siempre se sale de situaciones complicadas. Sí. Siempre se sale. Y sobre todo, si tienes la suerte de que algunas personas te puedan ayudar, eso es fundamental. Uno no puede solo muchas veces ante ciertas circunstancias. La familia, los amigos, de lo que tú te rodeas es fundamental para poder sobrellevar un problema de salud o un problema de salud mental, como en mi caso, o de cualquier otro tipo de problema, ya sea económico o de lo que sea. De cuestiones que son fundamentales hoy por hoy como vivimos. Yo, si lo sabré yo, ¿no? Que sin dinero no es como que estás invisible. Te conviertes en una especie de... Pero bueno, yo como nunca fui una persona que valorara demasiado el hecho de tener. Yo puntualmente lo que me interesa es, más que tener, es ser como soy. Yo intento ser una buena persona, lucho permanentemente por tratar de obrar de acuerdo a mi filosofía de vida, a mi pensamiento. Trato de ayudar a los demás en la medida de mis posibilidades. Intento ser amable, aunque a veces me cuesta un poco, pero sí, intento ser amable, intento hacer de la vida más llevadera, pero no solo por los demás, sino inclusive por mí mismo. Porque todo en la vida es como un... Yo ahora, de todo esto que me pasó, yo siempre me pregunto el por qué. De todas las cosas que suceden, yo pregunto por qué. Siempre fui una persona muy curiosa. En definitiva, todo se reduce al viejo dilema del bien y del mal, de ser una buena persona, de tratar de ayudar a los demás. Y a mí tuve la suerte de haberme podido rodear de personas que me ayudaron de verdad, no en el plano económico, porque esos son parches, que es importante, sí, pero no es una cuestión de dinero. El dinero es como una consecuencia de tu trabajo, de tu actitud ante de lo que quieres para tu vida y todo esto, que es lo que hay que tener claro, ¿no? Para que no se te desvíe la vida. Se sale de todo hasta de lo... Pero no, se sale de ponerse un punto y decir, bueno, yo hasta aquí llegué, no quiero yo he conocido gente que ha salido de mucho más abajo de lo que he salido yo. Sí, ¿no? Y tiene un mérito, hombre, gente que cayó
en drogas duras como la heroína y que vivían en la calle, pero permanentemente, crónicamente en la calle. Yo por suerte nunca llegué, yo no podía dormir en un cajero, ni, no es por nada, pero es que no podía, no. O sea, había una noche que no tenía para pagarme un hostel o para lo que sea, me quedaba dando vueltas por la ciudad, caminaba, me sentaba en un banco, esperaba que se hiciera el día, ya me arreglaría ya. Pero vivir en la calle, vivir dependiendo de una, en este caso de la heroína, entras en un infierno dantesco. Miguel, estem a la biblioteca del Palau de la Música. És un lloc especial i quina importància té la cultura, la lectura i la bellesa en la teva vida? Yo soy una rata de biblioteca. Yo, si volviese a nacer, quisiera ser un bibliotecario. No, bueno, para mí es fundamental. Yo no concibo, no sé, yo inclusive conozco gente que jamás en su vida ha leído un libro, ni ha tenido ningún tipo de inquietud a nivel cultural, pero bueno, yo lejos de criticarlo, por un lado les admiro, ¿no? Porque digo, hostia, ¿cómo hacen para no enterarse de nada? O quizás tienen otros mecanismos para poder que esto, bueno, yo por ejemplo, esto no, de acuerdo a los cánones de éxito o fracaso, que yo no creo en eso del éxito y del fracaso, pero bueno, existe esto no, mira el presidente de Estados Unidos actual, ¿no? Yo creo que no ha leído un libro en su vida, ¿no? Y sin embargo ahora mismo es el presidente de un país importante. Para mí es fundamental, ya te digo, es como un cable a tierra, es como un alimento. Quan parlàvem que la cultura i tot això t'ha ajudat a sortir del teu forat, del por, diguem, quin paper ha jugat la soledat en aquest moment de... Bueno, yo me llevo muy bien con la soledad. Sí. La verdad, muchas veces yo no tengo ningún problema con la soledad, al contrario, yo me siento muy bien conmigo mismo, que es todo ya mucho decir, ¿no? Pero sí que puede ser un problema para personas que la padecen porque no es deseada, ¿no? O sea, la soledad no deseada puede llegar a ser un asunto difícil. Però tu estàs molt bé sol, diguem. Yo estoy en la gloria. Lo que pasa que claro, cada uno sabe lo que para uno puede ser una situación desagradable, para otro no, en este caso, ¿no? I també parles de la importància que té el temps en la teva vida, ¿no? El tiempo. Sí. Bueno, es fundamental. Es fundamental. ¿En quin sentit? Tú piensas que te pagan cuando te pagan por un trabajo es por el tiempo que tú le estás brindando a esa empresa o el tiempo que tú dedicas en caso de que fueses autónomo. Bueno, yo mayormente he sido autónomo, pero que tenía que dedicarle un cierto tiempo a... Entonces, claro, yo tenía, como tenía la capacidad de poder ganar dinero de alguna manera, pues trabajaba lo menos posible, porque prefería disponer de tiempo. Para mí tenía más valor el tiempo que más dinero, porque el tiempo es vital para las personas. O sea, tu tiempo es fundamental. Tu dius que no sents la necessitat de sentir-te útil a la societat. No, eso es muy mesiánico, me suena como yo soy el salvador o trataré de... No, o sea, trata de hacer las cosas bien, trata de no joder a nadie, trata de ser respetuoso con los demás, sobre todo, respetuoso con los demás, de entender, de ser empático, de ponerte en la piel de la persona que ha tenido
si ha tenido un problema, tratar de entenderlo a través de eso por lo que ha pasado. Y en definitiva todos passamos por coses. Todos d'alguna manera tenemos el ánima tocada. El fet en un moment donat de la teva vida, passar a ser ànima tocada de veritat, pot passar a tothom, oi? Que normalment no hi pensem que pot passar, però... Estoy convencido de que le puede pasar a cualquiera. No porque me haya pasado a mí. A ver, todos, cuando nos despertamos a la mañana, tenemos que agradecer al que cree en Dios, que allá él y que diga gracias a Dios. Yo agradezco a la vida de la oportunidad de pasar otro día, y porque nadie tiene la vida comprada, ni las enfermedades compradas, ni nadie está exento de que lo pise un autobús. Lo importante es tener una cierta capacidad de poder prepararse de alguna manera, porque la vida es un cúmulo de cambios, de ciclos, de situaciones. Y muchas veces las situaciones difíciles son la lanzadera para una vida nueva que puede llegar a ser mejor, si tú te lo propones. Tu, les ànimes tocades, o sigui, la gent que hem estat molt temps tocant-nos al fons i reflexionant sobre la vida i així, què podem aportar al món? Yo creo que es la gente más válida. La gente que ha vivido, que ha pasado por situaciones... está en la literatura, está constantemente en los personajes principales de la literatura, son personas que han pasado y que resurgen, de que salen, después de haberla pasado... A mí me marcó mucho el Conde de Montecristo. Tu un dia em vas dir que la idea aquesta de que ens pot passar a tothom, lo de ser ànimes tocades, és el que ens iguala. Claro. I que estem indefensos davant de les locures del destí. I vaig pensar que sí, pero por otro lado hay que estar un poco preparado a los vaivenes de la vida y del destino y de todo esto. Yo lo que te había dicho era de esa escritora india, Roy. Ella siempre hace referencia a que a cualquiera puede pasarle cualquier cosa. Y eso a mí me quedó, súper... Y eso está bien. No, hombre, aparte es tal cual, porque uno se cree, no, a mí esto no. Es que no, ¿sabes? Siempre penses que no es per tu. Yo cuando tenía vivía, ¿sabes? Yo nunca voy a vivir en la pobreza, ni nunca voy a tener necesidad Y sin embargo lo viví y lo pasé a mi manera, y a mi manera lo sufrí. No, a lo mejor lo sufrí con la intensidad que lo podrá haber sufrido una persona materialista, una persona... En mi lugar, muchos se suicidan, se quitan la vida porque dicen, yo no quiero estar, en este lugar no quiero estar. Sí. Sin embargo, para mí no era tan, ¿sabes? Era así, es una putada, pero la vida son otras cosas también. Sí. I tu creus que ja has sortit del forat? Yo tengo crónico. Yo ahora es una lucha diaria. Tú ten en cuenta de que yo soy, por lo que he leído, yo cuando me empecé a sentir mal, empecé a leer de psiquiatría, empecé a leer de lo que era la depresión, sobre todo el tema de por qué se trataba, con los medicamentos que se trataban, todo esto del Prozac, todo esto de similares, de tratamientos que te llevaban a sustancias bastante dudosas en cuanto a... Como yo soy un fiel creyente de que el poder está en la razón y eso te da la actitud para poder desenvolverte en las circunstancias que en ese momento te tocan. Pero claro, yo pensaba, pero por otro lado carecía de
no tengo ganas de hacer esto. Todo me costaba un esfuerzo sobrehumano. El más mínimo, ir a ducharme era el mito de Sísifo, ¿sabe? Era subir con la piedra y bajar con la piedra y subir y volver. Esto de Camus, no sé si alguna vez lo leyeron. Bueno, era esto, era el mito de Sísifo, yo era el Sísifo, ¿sabes? Y decir, hostia, ¿cómo puede ser? Entonces hacía el esfuerzo y me iba y me duchaba, porque tenía que ducharme, porque no quería tampoco, ¿sabe? Que se me vieran las plumas, aparte mi cuerpo lo necesitaba. Pero era un esfuerzo sobrehumano. Cualquier tontería era lo que uno hace habitualmente como normal para una persona que era como un incapacitado, pero que todo estaba acá. Y yo sabía que estaba acá. Digo, pero ¿cómo hago para toda esta telaraña que tengo? Si yo soy consciente de lo que me está pasando, ¿cómo puede ser de que no tenga la fortaleza para salir? Sí. Y como no encontraba la respuesta, me hundía más. Y era como un querer salir de una arena movediza, que cuando más me movía, más me hundía. Cuando más me querían ayudar, más me hundía. Eso es la depresión. No sabes cuál es. Pero llega un momento, un día, que te despiertas, ves las cosas. Es como una persona que tiene cataratas, la operan y empieza a ver. Y ve todo borroso, todo nublado, ¿no? Entonces la operan, cuando le sacan la venda después de la operación, vuelve a ver el brillo de los colores, vuelve a ver. Y a mí me pasó un poco eso, fue como una cosa, yo no creo en los milagros, pero fue como un milagro. ¿Quant temps hi va ser, al forat? ¿Quants anys? Yo estuve, sí, y épocas, no era una cuestión de bipolaridad, pero era una cuestión porque la bipolaridad es otra cosa muy distinta, pero tenía épocas en las que estaba un poco mejor y etapas en las que estaba directamente hundido. Pero llegó un momento en el que me empecé a sentir mejor, sin ninguna medicación. Yo no tomé ninguna medicación. Yo lo único que tuve hice aproximadamente unos meses de terapia con una psicóloga. Fue complicado también porque yo venía cuando fui joven, por un proceso de participación política en mi país, por un montón de cosas que me pasaron y por ciertas cuestiones, digamos, traumáticas, porque un trauma es un problema que uno lleva sin resolver, ¿no? Es como una mochila que va llevando y que se va haciendo cada vez más pesada. Entonces, para resolver eso, tenés que saber qué es lo que llevas y que lo vas a llevar, y de alguna manera esa alivia la mochila no desaparece, va más liviana y aprendes a vivir con ella, que ese es el secreto. Tú sabes que esto que te pasó, nada lo va a cambiar, pasó y ya pasó. O sea, si tú aprendes a vivir con ello, y ese problema que te pasó, esa pérdida, esa cuestión difícil, que te hizo sufrir, que te hizo cambiar de alguna manera, pues que ese cambio sea para bien. Que ese cambio te sirva primero para tratar de que no se vuelva a repetir de alguna manera, y segundo para hacerte fuerte, para hacerte más fuerte en ese aspecto. Què has après amb aquests anys d'estar amb tu? Què has après? Yo he descubierto que soy una persona muy fuerte, que no lo sabía, que soy fuerte en ese aspecto, que puedo, que en definitiva puedo salir adelante. Nunca fui de hacerme proyectos a futuro muy lejanos, pero de alguna manera siempre tuve claro que la vida está hecha para vivirla, para ser feliz. De alguna manera, la felicidad no se logra de forma permanente.
La felicidad es la búsqueda de esa felicidad. ¿Para qué sirve la utopía? Para caminar, para ir en búsqueda de ese horizonte, aunque no lo encuentres nunca, porque el horizonte siempre está inalcanzable, però és el camino. I tu què busques ara? No, On és ara? La teva vida, on ets? Tranquilidad, vivir tranquilo. No voy a estar tranquilo hasta que no terminen estos dos conflictos de mierda de estos psicópatas que organizan estas matanzas y todo esto. Doncs ho tens malament, eh? Sí, pero yo por lo menos, bueno, no sé, que por lo menos se termine eso, ¿no? Que podamos, que aprendamos a vivir en paz, carajo, que joder, estamos todavía como las cavernas con los palos, ¿sabes? Dándonos por la cabeza con gente inocente. Acá, yo a veces me voy y digo, bueno, ya he estado 3 días que no he hablado con nadie, me voy a tomar una cerveza al bar con mis amigos y pienso, yo me siento tan privilegiado, decir, pensar que ahora en este momento tampoco te puedes culpabilizar, ni tampoco podés, tenés que también disfrutar de alguna manera ese momento y decir, pero no me cierra, ¿sabes? Yo sabiendo de que hay tanto dolor y tanto sufrimiento aquí mismo, ¿no? Bueno, si tú tomás un avión, estás a 10 horas, ¿qué es toda esta locura? No hay manera de parar esta locura. ¿Qué es esto de locos? Porque ya va más allá de cualquier explicación humana posible de lo que sea. Yo, si me lo hubiese propuesto, estoy prácticamente seguro que hubiese hecho mucho dinero, pero ¿en qué me hubiese convertido? Sería más feliz que de lo que fui, de lo que soy a veces, de lo que... no lo sé, porque las conjeturas son difíciles de vete a saber, ¿no? Pero yo he conocido mucha gente, porque yo estuve en un nivel económico que me permitió estar en contacto con gente que tenía un nivel económico muy superior al mío, que era gente de dinero, yo no, pero eso sí que podríamos decir de que eran gente millonaria y de millones de euros, y sin embargo sufrían horrores, cuestiones de que yo me reía, decía, pero ¿cómo tú esto, con todo lo que... No veían a lo mejor todas las posibilidades que podían tener? Doncs Miquel, moltes gràcies per haver vingut, no, de res, per haver compartit la teva saviesa, la que moltes vegades no mostrem al món. I ara acabem, com cada capítol, acabem donant la paraula al convidat perquè ens presenti el regal que ell ha pensat per l'audiència a partir de la conversa que hem tingut ara. ¿Qué ens regales? Bueno, yo intentaré ser muy humilde porque no soy el dueño de la verdad, ni mucho menos, ¿no? Pero sí que me quiero remitir a una frase de tu libro, de Frida Kahlo, una mujer que yo he admirado mucho, y que decía algo así como que si tuviésemos la capacidad de ver el alma de las personas, cambiaría nuestro concepto de la belleza. Y como personas tenemos que tratar de ejercitar esa cuestión, ¿no? De no dejarnos llevar por a lo mejor lo que socialmente puede llegar a ser esa persona o por su apariencia física, si es liecho, si es más guapo, si es más rico, más pobre. Por ahí no pasa. Pasa por si es una buena persona o si es una mala persona. Y eso es lo importante, saber si tú tienes esa capacidad de verle el alma y de ver la actitud, ahí es donde está lo importante y bueno. I a tots vosaltres, moltes gràcies per ser-hi un dia més i fins la propera.
Adiós.